El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y sucedió que mientras Jesús estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que había resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe de sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y que me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, éste la salvará. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Como acabamos de escuchar, Jesús está en oración. Está hablando con su Padre. Está consultando con su Padre. Consultando sobre su vida, su misión, acerca de todo lo que le está pasando en su propio pueblo. Y a un cierto momento pregunta a los discípulos: ¿y la gente quién dice que soy yo? Si tenemos en cuenta lo que dice Jesús a los apóstoles después de la pregunta que les ha hecho y la respuesta de Pedro, pero dice: tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido. Y así dice, Cristo significa el ungido, el escogido de Dios. Y que por otra parte dice que él tiene que ser rechazado y despreciado. Es evidente que la oración que estaba haciendo con Jesús, de Jesús con el Padre, iba en esta línea. Cómo meter en su mente humana que el Hijo de Dios, el esperado de las naciones, aquel por el cual están continuamente deseando que venga en la sinagoga, en el templo, rezando un día sí y otro también, está teniendo un rechazo tan brutal. Y no va a haber cambio de actitud. Y no va a haber cambio de actitud porque conoce muy bien Jesús las Escrituras, conoce muy bien los Salmos. Conoce muy bien, por ejemplo, por decir un caso, pues cómo empieza el capítulo 53 de Isaías, que leemos en los Viernes Santos. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Quién dio crédito al Evangelio predicado por Jesús? Nadie. Nadie. Y el brazo de Dios, ¿a quién se le reveló? El brazo, la fuerza de Dios, la fuerza de la salvación de Dios. Todo lo que significa el brazo de Dios. Dice: creció como un retoño delante de él, no delante de los hombres. Los hombres lo ignoraron, lo despreciaron, pues quizá como nosotros muchas veces, ¿no? Porque la realidad es esa. Cuando no se aviene a nuestro esquema, lo mejor es dejarlo de lado, ¿no? No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombre, etcétera, etcétera.
Esto es lo que Jesús está viendo. Es una palabra que él conoce muy bien, él conoce las Escrituras. La única diferencia entre Jesús y los demás es que él sí se cree las profecías. Él sí se las cree. Y por eso la oración es para que estas profecías vayan calando en él a costa de su vida. A costa de su vida. De ahí la pregunta. Respuesta de la gente. Pues una vez que no se acepta la palabra de Dios tal y como es, no se aceptan las profecías, Jesús puede ser cualquier cosa. Un profeta, un gran profeta. Elías, Jeremías, un gran hombre, incluso hasta un gran hombre de Dios. Hoy con este buenismo que hay, que todo relativo y todo relativo, pues a lo mejor pues Jesús es un hombre tan bueno como Gandhi, Lutero King, Che Guevara. Hoy, teniendo en cuenta lo que está pasando en España en los últimos días, ¿qué diríamos de Jesús? Ese título que todos están disputando, el gran socialdemócrata de la historia. No es ninguna broma. Pero para ti, ¿quién es? ¿Para ti quién es? ¿Es un libertador político? ¿Un libertador, digamos, de lo externo al hombre, por muy bueno que sea? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios supone creer en el Evangelio. Creer que Jesucristo fue rechazado, cosa que los apóstoles nunca se lo creyeron. Solamente resucitado empezaron a creer. Hasta entonces, por más que se lo sabían, no les interesaba. Y cuando una cosa no se interesa, no se asume. Y está puesta de adorno. Está puesta de adorno. No os preocupéis, somos todos igual. Así era Pedro, y Andrés, y Santiago. Todos eran igual. ¿Por qué hace falta un salto cualitativo para acoger a este Jesucristo? Es muy bonito acoger a este Jesucristo un poco en esta línea sentimental, el que habla de las aves del cielo, los lirios del campo, esas cosas y tal. Pero eso de que tenga que ser rechazado por los sabios de Israel, los ancianos o los sabios de Israel, llevado a juicio y ejecutado con todos los pasos de la pasión, y nosotros que conocemos bien la pasión, y ser considerado inferior a Barrabás, y saber que tenemos que seguir esos pasos, pues. Solamente de la mano de Dios podemos dar este salto cualitativo. Lo demás nos podemos quedar en rezos y más rezos y superrezos, pero ese salto no lo damos. Por eso la pregunta es hoy para nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús con nuestra vida? Con nuestras, digamos, con nuestra forma de actuar. ¿Quién decimos que es con nuestras obras, que es Jesús? Y cuando el Evangelio nos escandaliza, porque es un escándalo para la mente humana, el Evangelio es un escándalo para la mente humana. Hoy que tanto hablamos de la autoestima y autoestima y autoestima, es un escándalo que alguien, por mucho que sea Dios, venga diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Es un escándalo. Y por eso no nos gusta ser mansos. Y si nos pisan, pues pisamos. Y muchas cosas más. Esto no lo digo para denunciar, es para decir que nuestra mente tiene que, en cierto momento, tenemos, como dice San Pablo, luego si nos da tiempo lo vemos, tener esta mente de Cristo puesta en Dios. Porque solamente teniendo la mente puesta en Jesucristo, solamente así, podemos tener la mente puesta a favor de los hombres. Los apóstoles fueron servidores de la humanidad en cuanto tuvieron la mente de Jesucristo. Antes eran exactamente igual de sinvergüenzas, de arribistas que todos los demás.
siempre peleando a ver quién era el más listo, el más importante. Siempre. Hasta la última cena, como hemos visto más de una vez, ¿no? Que después de la Eucaristía, se dice pronto, se pelearon entre ellos, como dice Lucas, a ver quién era el mayor. Bueno, la pregunta es, ¿y nosotros quién decimos que es Jesús? Sabemos la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro, pues, es el Cristo de Dios. Si cogemos la respuesta de Pedro a la luz del Evangelio de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Eso el hombre no lo puede hacer así como así. Ahí Dios adelantó lo que iba a ser la fe. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque lo que ha salido de tu boca no viene de ti, es una revelación de Dios Padre. Cuando el Padre te revele esto, y te revele, por ejemplo, que si eres manso sales ganando, si eres humilde sales ganando, si te pones a disposición del Evangelio sales ganando, si entras en obediencia al Evangelio sales ganando, entonces estás en condiciones de dar este salto cualitativo. No lo fíes a tus fuerzas, porque con tus fuerzas nunca te permitirás que te pisen. Lo permitirás una vez, 2, 3 y 4, pero no la quinta, porque no podemos más. Porque tenemos una naturaleza, digamos, que no nos lo permite. A no ser que esa naturaleza sea investida por Jesucristo. Y entonces se hace, pero no por decir me voy a sacrificar, sino porque sabes que sales ganando. Por ejemplo, este Salmo 16 que se hace en completas, Salmo 16, ¿sí? Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad, es mi herencia, lo conocéis, ¿no? Eso es. Si Dios es tu lote y tu heredad, esta es la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque Dios será tu herencia. Poseerán en herencia la nueva tierra prometida, que es el reino de los cielos, por ejemplo. Pero esto, si lo tienes solamente en la mente, nunca darás un paso para convertirte. Si lo tienes escrito en el alma, entonces caminarás hacia ello, porque no desearás otra cosa en tu vida que tener a Dios como herencia tuya, como heredad tuya, por ejemplo. Ya veis cómo esto que dice Jesucristo, bienaventurados los mansos, ya estaba escrito en los salmos. Por eso es la importancia de entrar en la espiritualidad de los salmos, ¿no? De la mano del Espíritu Santo, repito, ¿no? Bueno, son estas experiencias, como yo digo, ¿no? Solamente podemos hacer la confesión de Pedro desde la sabiduría de lo alto. Y desde la sabiduría de lo alto sí podemos, por lo menos, con una cierta certidumbre, con una cierta honestidad, sin salirnos por la tangente, responder a la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? O como mínimo, ¿quién quieres que sea? Que es el deseo que tú tienes de llegar a tener esta fe adulta, ¿no? Desde esta sabiduría de lo alto, donde conoces otro triunfo, otra historia tuya, otra gloria en ti, la conoces, sabes que es verdad y te lanzas hacia ella. Vamos a ver lo que dice San Pablo acerca de esta sabiduría, porque creo que a mí por lo menos me ayuda y nos puede ayudar a todos. San Pablo es un hombre que antes de conocer a Jesucristo seguramente había predicado muchas veces la palabra. La había predicado como tesis, síntesis, pumba, adelante, como una cosa filosófica. Primer postulado, segundo postulado, esos principios, ¿no? Argumentación y adelante. La llamada sabiduría humana, no hay cosa más ridícula
que intentar explicar el Evangelio con sabiduría humana. Que intentar explicar la palabra de Dios con sabiduría humana. Una cosa más ridícula, absurda. Eso es hacer el ridículo, pero el ridi, por completo. Y por eso dice, cuando fui a vosotros, a Corinto, no fui con el prestigio de la palabra de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría que él había hecho tantas veces, en la sinagoga o en el templo, donde fuera. Que hablamos una sabiduría entre los perfectos. Cuidado que la palabra perfecto en la Escritura, en la sabiduría bíblica, no es lo mismo que puede significar para nosotros con la cultura que tenemos latina, occidental. Perfectos son los que están haciendo un camino. Perfacere se dice en latín, ¿no? Pues en griego es más fuerte todavía, por hacer. Estamos por hacer, pero estamos en el camino. En ese sentido, uno que no está en el camino de la fe, pues no está en el camino de, digamos, por hacerse. Está en un camino que él se ha inventado con vueltas por aquí, él cree que va más rápido porque reza más que los demás y piensa que esto y tal, por decir algo, para que me entendáis, ¿no? No creáis que yo estoy en contra de la oración, por favor. Pero hay religiones que rezan muchísimo más que los cristianos. Os digo un poco para que entendamos, ¿no? Para que entendamos. Nosotros predicamos una sabiduría de Dios, misteriosa. Ya entramos en un ámbito que no es nuestro. Entramos en un ámbito que no es nuestro. Es una sabiduría envuelta en el misterio. O es un misterio en el cual está envuelta la sabiduría de Dios. Es lo mismo. Pero él sabe muy bien lo que está diciendo Pablo, porque además tiene la experiencia de predicar desde esta sabiduría humana, donde le pareció que la violencia contra los que no pensaban contra él era lo mejor, y ahí se dedicó a perseguir cristianos, o esta sabiduría en la cual está envuelta el misterio de Dios. Esta sabiduría que Dios reveló a los pequeños y ocultó a los sabios, la ocultaba. Porque un hombre que va con las pretensiones de su sabiduría ya está poniendo barricadas para no conocer a Dios. Lo repito, por si acaso alguien no se ha enterado. Uno que va con sus presupuestos humanos, con su sabiduría humana, hacia Dios, ya pone barricadas para no encontrarse nunca con Él, o para darse media vuelta si alguna vez tuvo alguna intuición acerca de Él. Y eso es fundamental que salga hoy en esta lectura, porque enseguida Dios me envió a esta experiencia de Pablo, destinada por Dios desde antes de los siglos para nuestra gloria. Es lo primero que tenemos que ver. Esta sabiduría es el soporte de nuestra gloria, es el pedestal de nuestra gloria. ¿Qué pasa por bienaventurados los mansos? Pues muy bien, pasa por bienaventurados los mansos y habrá que creérselo. Y habrá que creérselo mirando a Jesús, que fue el manso por excelencia. Habrá que creérselo, ¿no? Porque esto es lo que significa creer en Jesús. Significa creer esto. Gestos suyos, actitudes suyas, convicciones suyas y obediencias suyas. Desconocida, dice, esta sabiduría desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si los ancianos de Israel, los escribas, los fariseos, los doctores, hubieran tenido esta intuición de dónde estaba esta gloria y esta sabiduría, hubieran visto que Jesucristo encarnaba esta sabiduría de Dios. Le hubieran hecho caso, le hubieran obedecido, hubieran creído en Él. Y anunciamos lo que ni el ojo vio ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman.
está mucho más allá de todo lo que está escrito y vivido. Está escrito en el pergamino de Dios. Lo que Dios tiene preparado para ti, para los que le aman. Amar y obedecer es lo mismo en la Escritura. Jesucristo amó al Padre porque obedeció al Padre. ¿Os acordáis, no? Aquel texto, cuando ya está a las puertas de la pasión y dice, viene el príncipe de este mundo. No tiene ningún poder sobre mí, pero me voy a someter a él. Para que el mundo sepa que obedezco al Padre, que amo al Padre y le obedezco, que actúo tal y como él me ha ordenado, para que el mundo sepa en qué consiste el amor. El amor es obedecer al Padre. El amor significa obedecer al Padre. Y el mundo tiene que saber que mi amor al Padre no ha quedado en mi boquita nada más, sino en decisiones, como es someterme al mal. Se sometió al príncipe de este mundo. Tan retorcidamente sabia que preparó el peor de los juicios posibles contra el Cordero Inocente. Entendamos bien que esto fue lo que aconteció. Este es Jesús. Este es Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién eres, Jesús? Preguntamos nosotros en esta catequesis. Y podemos preguntar, ¿quién quiero ser yo? Visto todas las piezas del ajedrez, ¿nos interesa ser discípulos del Señor? Pues dependerá de que tengas o no esta sabiduría. Porque si es solamente para dar el do de pecho, quédate en casa, Porque empiezas dando el do de pecho y terminas peor que una gallina cacareada. Eso es. No eres capaz de mover un dedo, porque te quedas rebotado. Tanta gente rebotada que hay en la iglesia es por esto, no por otra cosa. En su tiempo hasta pudieron dar casi el do de pecho, hasta que le reventó todo. Pues que no nos pasa a nosotros, ¿verdad? No creo que estemos en peligro, si no ya os hubierais ido de aquí. Una sabiduría, como decía, envuelta en el misterio, y sabemos que es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias de cosas que están pasando en nuestra vida, que van más allá de lo que nuestros ojos han visto siempre, y de lo que nuestros oídos han oído siempre, e incluso de lo que hemos sentido en el corazón. Son las cosas de Dios. Van más allá de tus ojos, de tus oídos y de tus sentimientos del corazón. Van infinitamente más allá. Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen, decían los apóstoles en sus primeras predicaciones. Y luego Pablo, sobre eso que estamos hablando, dice, el hombre naturalmente, es decir, con la fuerza natural de su mente, de lo que puede llegar a entender, dice, no capta las cosas del Espíritu de Dios, no las capta, no las capta. Están escondidas para él. En la medida que se hace pequeño las va captando. En la medida en que acepta ir disminuyendo. Y se dirá de él, te doy gracias Padre Santo, porque a este, ¿sí? A Federico le ha revelado estas cosas porque se ha hecho pequeño, por ejemplo. ¿Qué queréis? ¿Que esa palabra no se cumple de generación en generación? Claro que se sigue cumpliendo. Y provocamos la alegría de Jesús en el cielo. Te doy gracias, Padre Santo. Mira cuántos de esta comunidad están entendiendo estas cosas. Yo diría, hasta todos las están entendiendo. ¿Que estamos a mitad de camino? Bueno, eso ya no nos toca a nosotros. Pero las estamos extendiendo, porque si no sería imposible apasionarnos por el Evangelio. Te cansarías a la tercera catequesis. Como algunos que se cansaron y no volvieron. Y no soy quien para juzgarlos. Pero estas catequesis son para los que quieren ser pequeños. Para los que quieren entender el Evangelio desde Dios. Desde Dios. ¿No? Pues eso, el hombre, naturalmente, con su propia naturaleza, no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Y no las puede conocer. Porque solo espiritualmente pueden ser conocidas, juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle,
porque ¿quién conoció la mente del Señor para poder instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos entender a Él? Nadie puede juzgarle, que esto es muy fuerte. Lo entendemos a la luz del Evangelio, Pepe. Cuando alguien se permitió juzgar a una persona y Jesús le dijo, cállate, no le juzgues, porque escogió la mejor parte. Ya sabéis de quién estamos hablando, ¿no? Marta y María. Para Marta, teniendo a Dios en casa, le pareció que lo más importante era lavar cacharros, como si no pudiera esperar. Tiene que tener todo punta en blanco. Y María entendió que eso podía esperar. Y a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Y María fue juzgada por su hermana, y Jesús la frenó. Tú te afanas por muchas cosas. Ella se afana por una nada más. A los pies del Señor escuchaba la palabra. Así son las cosas. Así son las cosas. Bueno, el caso es que, volviendo al Evangelio de hoy, cuando Jesús dice, cuando dice Pedro, tú eres el Cristo de Dios, y si recogemos la respuesta a la luz de Mateo, para abarcar todo el contexto, oímos que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios vivo. Se amplía esta respuesta, ¿no? Se supone que podían haber creído los apóstoles, porque Jesús dijo, de acuerdo, soy el Hijo de Dios vivo, pero cuidado que voy a ser rechazado, despreciado y llevado a muerte por la flor y nata del pueblo de Israel. No por unos bandoleros, no es que me asaltaron en el camino, no. Por la flor y nata del pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, los ancianos. Decía que los apóstoles no le creyeron. Y no le creyeron. Y Jesús les dijo, qué necios y torpes habéis sido para creer. ¿Os acordáis cuando lo dijo? Se lo dijo a los dos de Maús. Nosotros esperábamos esto, esperábamos lo otro. Y él les dijo, insensatos y tardos de corazón. O sea, necios. Necios para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo, este que vosotros decíais, el Cristo, el Hijo de Dios, padeciera eso y entrara así en su gloria. Lo sabíais. Lo sabíais. Porque no es solamente que estuviera escrito en Isaías o en los Salmos, ¿no? Tantos salmos que lo dice, Jeremías, todo, ¿no? Es que yo cogí esas profecías y os dije, esto se va a cumplir en mí. Me van a coger los escribas, los fariseos, la flor y nata del pueblo de Israel, y me va a ejecutar. Pero fuisteis necios y no creísteis. A veces, cuando nos rebelamos ante nuestra historia por cosas que pasan, que nos pasan, esa rebelión que nos pasa a todos y que nos da por desvariar con el corazón y con la boca, nos puede ayudar el volver a este texto y decir, anda, si este insensato y torpe de corazón soy yo, que no me lo creo. ¿Y te hace bien esto? Sí. ¿Por qué? Porque eso que acabas de decir, lo puedes decir hasta llorando, porque tienes un impedimento para creer. Lo oyen Dios y lo oye también el demonio. Y el demonio empieza a debilitarse cuando tú proclamas delante de Dios que eres necio, porque no te crees el Evangelio. Eres tardo de corazón.
corazón obstinado, como un burro, vas a lo tuyo nada más, a tu onda, no a la onda de Dios. Y esto, por una parte, si tú lo dices en voz alta, por una parte estás gritando, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Eso está en el Evangelio, por algo está, porque a veces se nos nubla todo. Entonces, a la tentación de Satanás respondemos con la palabra de Dios. Cuando te reconoces tan necio y insensato como los dos de Emaús, que representan a todos los apóstoles. Porque menudo guirigay se tuvo que armar esos 2 días en que Jesucristo estuvo en el sepulcro echándose las culpas unos a otros y en el fondo, lo que nadie quería admitir, que no habían creído en Él. Que no habían creído en Él. Incluso, pues, habiéndose rebajado a lavarles los pies, no creyeron. Porque hay un momento en que, como el Espíritu Santo no actúa en ti, llega un momento en que los acontecimientos te pueden tanto, que aparece la necedad del corazón y la insensatez. Entonces es cuestión de poner en juego las rodillas, saber arrodillarse y decir, Señor, yo creo en tu Evangelio, pero en este momento no puedo con él. Sí, creo en el Evangelio, pero en este momento no puedo con él. No puedo obedecer, no puedo. Sé que es bueno para mí, pero no puedo. Señor, ten piedad de mí. Y esto lo oye también Satanás. Y una confesión de fe debilita la tentación. Una confesión así de la fe debilita enormemente la tentación. Así que ánimo. Tenemos que partir de una base, y es que el Evangelio se cumple en el Hijo de Dios y se cumple también en sus discípulos. Y que todo el Evangelio es un camino de gloria de los discípulos del Hijo de Dios. Que todo el Evangelio es un camino de gloria de los hijos de Dios, de los discípulos de Jesús. Aunque haya recodos en este camino que nos asustan tremendamente. Como por ejemplo, cuando dice Jesús, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo, al elegiros, os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Entonces resulta que la cosa nos estamos quemando, Pepe? Nos estamos quemando. ¿Sabes por qué nos estamos quemando? Porque resulta que lo que dice Jesús, el Hijo del Hombre va a ser cogido por los ancianos y los escribas y va a ser ejecutado, se va a cumplir en ti y en mí. Los demás no sé, pero en ti y en mí sí. Y en los demás también. No hace falta que te desollen vivo. Será lo que nos espera a todos los discípulos, tal y como se garantizó, se profetizó sobre la Virgen María. Una espada te atravesará el alma. Y el mundo te persigue y tu espíritu queda totalmente atravesado. Totalmente atravesado. ¿Y qué pasa, Diego? Cuando tenemos el espíritu atravesado, tenemos 2 opciones. Maldecir a Dios, esta opción existe. Maldecir a Dios, que fue la salida que se le dio a Job, maldice a Dios y muere. O la otra opción, cuando ya tu espíritu está desangrado totalmente, como quien dice, decirle a Dios Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque yo ya no puedo más. Y aprenderás a descansar en Dios. Y esto habrá que hacerlo un día sí, otro también. Habrá momentos en la vida de especial virulencia,
Nos ha pasado a todos, ¿no? En que realmente no sabes en qué crees, y entonces nos tocará eso. Nos tocará poner a recaudo nuestro espíritu, para no terminar maldiciendo a Dios. Nos tocará poner a recaudo nuestro espíritu. ¿Nunca os habéis dado cuenta que la fe era tan bella? Esto es la belleza infinita de la fe, porque salimos triunfantes, con experiencias únicas. Vamos, que esta experiencia vale más que subir 15 veces en 24 horas al Everest sin mascarilla. Es una experiencia infinitamente superior a esa. Es una experiencia, desde el punto de vista gratificante, infinitamente superior a esa. Y no nos lo vamos a perder. La belleza infinita de la fe va por ahí. ¿No nos la merecemos? Claro que no. Pero es que Él murió para que la mereciéramos. Él murió para poder entrar en esta fe, en esta experiencia única que se convierte en experiencia eterna. Imaginaos, se me ocurre ahora una tontería, pero esas tonterías de vez en cuando se convierten en catequesis muy buenas. Imagínate un tipo que tienes ahí en su despacho, en su casa, 10 diplomas maravillosos. He subido 10 veces al Everest, en la montaña del Everest. Y de pronto se le ocurre a Dios, dice, ¿será tonto las narices este tío? Es tonto de las narices. Y hace así, ¡pumba! Un terremoto y deja el Everest plano. ¿Dónde van esos diplomas? ¿Dónde van esos diplomas? De pronto queda ahí un abismo. Por decir una tontería, que esta gloria de Dios es intocable, porque es su propia gloria de la cual participamos. Decimos entonces, sí, ¿y tú quién dices que soy yo? Y yo digo, ¿por qué no le dejamos a Él decirnos quién es? Y terminamos antes. Repito, quizá esta es la parte que a mí personalmente más me gusta de la catequesis. A mí, cada uno tiene sus criterios. Quizá nos conviene preguntar a Jesús, ¿y tú quién eres? Que es el título de esta catequesis. ¿Quién eres, Jesús? ¿Y tú quién eres? Y si le preguntamos, ¿qué diría Jesús? Jesús diría, yo soy el buen pastor. Yo soy tu camino, tu verdad, tu vida. Yo soy tu luz verdadera. Yo soy tu pan verdadero. Yo soy. Todo esto es Jesús. Y esos son como fuentes, chorros de fuente que nos van alimentando. El yo soy. Vamos a detenernos un momento en una de estas respuestas. Yo soy la vid verdadera, por la cual tú podrás dar frutos verdaderos, no frutos amargos. Eso es lo que yo soy para ti. Yo soy tu vid verdadera para que tú, sarmiento, puedas dar frutos agradables al Padre. Entonces vamos a detener un poco en esta, podemos decir casi, última parte de la catequesis, viendo esta respuesta de Jesús. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Entonces déjale que te responda. Si la respuesta está en el Evangelio. Todas las veces que dice Jesús, yo soy. Yo soy la luz verdadera. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy el pan verdadero. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy tu buen pastor. El que conforta tu alma cuando vas por senderos de oscuridad. Ese soy yo. Ese soy yo. Ven conmigo, no tengas miedo. Yo soy todo eso para ti. Pues, como decía, nos detenemos un poco en la vida verdadera y leemos esta profecía
de Isaías, esta denuncia del profeta Isaías que en muchas partes de nuestra vida se ha cumplido. En muchos momentos de nuestra vida, espero que ahora no, esta profecía se ha cumplido. Dice, voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Esta viña es el pueblo de Israel. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó. Y la plantó de cepa exquisita. Este pueblo alimentado por la palabra y por tantos prodigios de Dios, ¿no? Del Éxodo, el Mar Rojo, todo eso, ¿no? Y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agracias. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya por mi viña que no se la haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, ¿y por qué ha dado agracias? ¿Sabéis la prueba de que Dios nos ama cuál es? Que a pesar de tantos frutos amargos que hemos dado a gracias, con una vida de piedad más o menos, ¿no? Yendo a misa, incluso comulgando, a gracias, estamos en condición de dar fruto bueno. Esta es la prueba de que Dios te quiere. Estamos en condiciones, estamos en situación de dar este fruto agradable, este fruto el que Dios espera de ti. Y la única forma de que esa esperanza de Dios se pudiera cumplir es que esta viña pudiera regarse con la sangre de su Hijo. Y de ahí salió el vino bueno. Fue regada y fecundada con la sangre de su Hijo. Y esta es la buena noticia. Por esto, juntamente con esto de esta aparente, para que la entendamos, desilusión de Dios con su pueblo, que esperaba que diera frutos buenos y dio frutos amargos, Dios que no se cierra nunca a la salvación de nadie, coged esto bien, Dios nunca se cierra a la salvación de nadie, nunca ha firmado antes de tiempo la condenación de nadie, nunca, nunca, siempre está abierta nuestra vida a la salvación. Y por eso hace esta profecía preciosa también el mismo profeta Isaías. Dice, aquel día, ¿os acordáis que os dije ya en una ocasión que aquel día es una expresión profética para decir el día de la encarnación? Aquel día es el día del Mesías, el día de Jesús. Bueno, pues aquel día, el de Jesús, en el que Dios se hizo hombre, el que Dios visitó a su pueblo, en el que Dios se hizo con nosotros, el día que Dios se hizo Emmanuel, se dirá viña deliciosa. De viña amarga va a pasar a viña deliciosa, aquel día, el de Jesús. Pepe, el día de la encarnación de Jesús en ti, tú serás viña deliciosa. ¿Y cómo se encarna Jesucristo en ti? Pues mira, con este amor con que estás escuchando y no expulsando a la palabra de Dios de ti. Esto vale para todos, ¿vale? Dejar que la palabra se vaya asentando en ti. Aquel día se dirá viña deliciosa, cantadla. Yo, Yahvé, soy su guardián. A tu tiempo la regaré para que no se la castigue, para que no se deseche, ¿no? De noche y de día la guardaré. Guardar, proteger. Cuando tú guardas la palabra de Dios, porque guardar significa proteger frente a la tentación, Dios te guarda a ti, guarda tus frutos. Y veis, por ejemplo, cómo en la Escritura, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, se habla de las alimañas que devastan las viñas, las raposas que devastan las viñas. Cazando las raposas, ¿os acordáis, no? Cantar de los Cantares.
tenemos un guardián que expulsa a las raposas, expulsa a las alimañas. Y como gesto de este guardián que expulsa las alimañas, está la expulsión de los vendedores del templo. Después de este milagro bellísimo catequético del vino nuevo, que es el de las bodas de Caná, este vino nuevo, leemos: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Y haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Dios quiere hacer un templo dentro de ti, quiere hacer una morada dentro de ti. Cuando le preguntan a los apóstoles: Señor, te estás manifestando a nosotros como una belleza, son las catequesis de la última cena. En su vida había oído tanta belleza de Dios, en su vida había escuchado tanta belleza de Dios en Jesús desgranando estas palabras, ¿no?, que venían del corazón del Padre hacia los hombres. Venían del corazón de su Padre hacia los hombres, pasando por su boca. En su vida había oído tanto, y enseguida los apóstoles pensaron en todo el mundo. Oye, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y a los demás qué? Y Jesús anuncia lo que va a ser la iglesia. Jesús anuncia lo que va a ser un discípulo. El que me ama guardará mi palabra, guardará mi evangelio, protegerá con uñas y dientes, como una loba defiende a sus lobeznos de los ataques de los depredadores. Así un discípulo defenderá mi evangelio en su corazón. Y vendremos a él y haremos morada en él, y haremos templo en él. Entonces, lo primero que hace Jesucristo es limpieza de alimañas dentro de tu corazón. No podéis servir a Dios y al dinero. Y el dinero, la seguridad, arrastra todo lo demás. Arrastra los 7 pecados capitales. Entonces, para liberarnos de la mentira y de la desgracia, Jesús hace este gesto. Viendo que en ese templo se alaba a Dios con la boca, pero con el corazón está en sus compras y ventas, y que de ahí sabe que viene la soberbia, la avaricia, todo lo demás, entonces, con un látigo, expulsó a los cambistas, que es un signo precioso de lo que hace la palabra dentro de ti cuando la dejas entrar, cuando tienes el oído abierto. Nunca lo hará cuando lo escuchas únicamente con el oído de la mente. Cuando lo escuchas con el oído de la mente, sabrás muchísimo más que yo. Pero cuando lo oyes con el oído del corazón, esa palabra ya te va diciendo que esto sobra y aquello también, y que ese tiempo tiene que ser para... Vas colocando una morada y no te cansas de adornar esa morada, porque es tu morada en la que Dios habita. Nunca te cansas de embellecerla. Y por eso vas al Evangelio. Porque no te cansas de dar lustre y boato a tu morada. Porque todo es poco para el Dios que tanto te quiere. Todo es poco a la hora de embellecer tu morada para el Dios que ha muerto por ti, para hacerse una morada dentro de ti. Y en este contexto hacemos por última vez
Digo yo. La pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, como buenos gallegos, perdón Carlos, le devolvemos la pregunta. ¿Y tú quién eres? ¿Quién dices tú que eres? Porque si no, no me entero. ¿Quién dices tú que eres? Porque si no, no me entero. Y dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Y leemos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Hay gente que dice, yo ya soy en el camino de Dios, ¿por qué me pasa esto? Se supone que estas cosas no me... Porque hay algo más que cortar todavía. ¿Para qué? Para que des más fruto. Para que tu vida sea más agradable al Padre. Vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra, esa palabra que entra dentro de ti, que tú acoges, que no rechazas, que guardas, que proteges. Y en ese contexto te pareces a tu madre. ¿Quién es tu madre, Paquita? ¿Quién es tu madre? La Virgen María, ¿no? Digo yo. ¿En qué te pareces a tu madre? Pues que hay una similitud catequética bellísima entre María llena de gracia y tú lleno de la savia de la vid. Porque es la gracia de Dios la que corre por los sarmientos. Es el Espíritu de Dios el que corre por los sarmientos. Y entonces tu relación con María va a ser mucho más íntima, mucho más personal. Quizá ya con una mirada ya te llena lo que tú sientes de la Virgen María. Digo quizá, cada uno tiene su camino en este punto, que cada uno tiene su camino en este punto. Pero quizá con una mirada ya entres en comunión, se entra en comunión enseguida, porque hay una similitud preciosa entre el título que le da el ángel a María, y se lo da no por propia iniciativa, sino de parte de Dios, porque viene de parte de Dios. Le dice, alégrate, María, eres llena de gracia, tú eres la llena de gracia. Y hay una similitud entre esto y decir a este discípulo, eres lleno de la savia de la vid, por eso das fruto. Estás lleno de la savia del Hijo de Dios y por eso das fruto. Y por eso podemos entender cómo esta parábola de la vid y los sarmientos va un poquito como Jesucristo anunciando esta catequesis cada vez con más fuerza hasta llegar a decir que daréis fruto. La gloria de mi Padre es que deis fruto. No me habéis elegido vosotros a mí, os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Y deis fruto. Este fruto que agrada a vuestro Padre. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el viñador. Es el Padre de los sarmientos. La vida espiritual va alcanzando su crecimiento máximo conforme tenemos cada vez más persuasión de que Dios es tu Padre. Un Padre cercano, un Padre que está pendiente de la vid, pendiente del sarmiento, pendiente de que la savia del Evangelio vaya hacia ti, por ese conducto que es el oído abierto, como dicen los profetas. Y por eso se anunciarán los profetas, tanto los salmos como Isaías, etcétera, que el Mesías será alguien que tendrá el oído abierto al Padre, y sus discípulos también. Es la buena noticia del Evangelio de hoy. ¿Y cuándo el Evangelio no es una buena noticia? ¿Y cuándo, mis queridos y mis queridas, cuándo el Evangelio no es una buena noticia que nos alcanza el alma de lleno? Que nos alcanza el alma de lleno. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Por eso te está pasando hoy lo que te está pasando, que no lo entiendes.
este problema concreto que tienes ahora, este desplante que has tenido ayer o antes de ayer, este familiar tuyo que te ha puesto contra la pared, este problema que tienes en el trabajo que no tienes por qué tenerlo después de tantos años en la empresa. Estas cosas están permitidas por Dios para seguir cortando y no para fastidiarte, sino para que tengas más fruto, porque tu gloria depende del fruto que tengas. Es la misma gloria de Dios. Vosotros ya estáis limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Esto es guardar la palabra. Mira, todas estas frases bonitas, permaneced en mí como yo en vosotros, etcétera y tal, si no les damos el contenido verdadero, nos quedamos en un sentimentalismo estúpido de niños pequeños. Permaneced en mí significa que la palabra permanece en ti. No distorsionemos el Evangelio de Jesús. Permaneced en Dios quiere decir que su palabra ha permanecido en ti de la misma forma que la palabra que decía, hijo mío, vas a ser perseguido, hijo mío, vas a ser condenado, hijo mío, vas a ser la rechifla de Israel, hijo mío, vas a estar por debajo de Barrabás, permaneció en Jesús. Y permaneció porque estaba pensando en ti y en mí. Porque no había otra forma de alcanzar la gloria de Dios. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Mirad que va ya el mismo paquete, por así decir. Eres discípulo en la medida que das fruto. No en la medida que pones una cara de Santa Emereciana cuando rezas, no, porque Santa Emereciana no sé si tenía cara porque no sé si existe, igual que San Papucio. Y después tu cara llena de fruto. Por favor, no os asustéis. Esto es para decir a Dios, aquí estoy, Señor. No os asustéis. Es para decir, aquí estoy, Señor, quiero dar fruto, quiero dar fruto. Es que mi vida sin este fruto, ¿para qué la he vivido? Así es como tenemos que aceptar esta catequesis, como un regalo de Dios.